Ni los gobiernos socialistas, queridos amigos, apoyan el fraude mayúsculo en las elecciones de Venezuela. Solamente el presidente Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia y Andrés Manuel de México. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los próximos 2 meses a este sujeto indeseable que ahora dice que va a rifar a los presuntos candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial si se aprueba la reforma que está lista ya para intrometerse a las cámaras el 1 de septiembre, cuando ya se dé la sobrerepresentación más antidemocrática de la historia? Qué vergüenza que Marco Cortés, el líder del PAN, haya sido expulsado de Venezuela. No porque haya sido expulsado, como mexicano a mí me da rabia que se atrevan a tocar a un líder partidista en una dictadura para sacarlo de Venezuela y mandarlo a Perú, para que regrese a México. No, lo que me da coraje es que no tuvieron el mismo empeño, la misma fuerza, la misma potencia para reclamar el 2 de junio pasado lo que había pasado en nuestras elecciones. Y entonces nos dejaron a todos los mexicanos huérfanos, huérfanos de candidata y huérfanos de partidos, porque Alito, el del PRI, ya había hecho su negociación. Y el señor del PRD, pues francamente lo que tenía que hacer era contar los votos para tratar de evitar que se perdiera su registro. Zambrano tuvo un triste papel en esta historia, pero esto es otro asunto. Lo que sí me indigna es que los partidos políticos estén ahora preocupados por la antidemocracia flagrante que se ha dado en Venezuela, en donde la ciudadanía, a diferencia de los ciudadanos mexicanos que bajaron la cabeza, se sometieron y callaron, han salido a la calle con riesgo de sus propias vidas, con riesgos de órdenes de aprehensión contra ellos. Ya hay varios detenidos, ya hay varios muertos, por lo menos 11, que es lo que tengo yo como referente, y siguen dando la cara y siguen sumando apoyos internacionales. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha dicho que las elecciones en Venezuela no pueden ser válidas y que tiene 2 opciones Maduro: largarse de ahí y dejar el cargo de presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia, el que ganó, o convocar a nuevas elecciones. Todavía le dan la salida de convocar a nuevas elecciones, pero unas elecciones en que de verdad pese más la lógica y no la demagogia absurda como la que enseñó el sumiso, intolerante y tonto presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que salió a leer un comunicado que habían hecho en el Palacio de Miraflores, dándole el triunfo naturalmente a Nicolás Maduro por 51%, cuando la realidad es muy distinta, con más del 80% de las actas de escrutinio, porque no se ha podido reunir el 100% por alguna razón seguramente. Aún así, el candidato de la oposición, González Urrutia, obtiene un 67% contra el 30% que se le adjudica al señor Maduro, al dictador. Hay una diferencia de 37% de votos a favor de Edmundo González Casares. Edmundo González Urrutia, perdón. ¿Y qué es lo que hace nuestro gobierno? Unirse a los dictadores
de China y de Rusia para decirle a la OEA que no tiene nada que hacer en este asunto, que mejor saque las manos, que no tiene por qué entrometerse en los asuntos que son exclusivamente de la política interior de Venezuela. No, señores, Venezuela también es parte del mundo. Venezuela no es una isla intocable, es una soberanía, sí, en donde por desgracia se han hollado todas las libertades y todos los derechos humanos. El señor Maduro es un fantoche que repite que todo está bien, que la economía va maravillosamente en su país, que la recuperación es inminente, pero sigue la gente sufriendo de hambre y de represión. ¿Cómo es posible que tengan ahí a media docena de probables o presuntos candidatos a la presidencia que fueron encarcelados o bien sacados del país? Ya la comunidad internacional llegó al grado de designar presidente a Juan Guaidó y nunca pudo ejercer ninguna función, porque se blindó el señor Maduro en su palacio de Miraflores. Vaya palacio, ¿eh? Este sí que es verdaderamente escandaloso si lo comparamos con Los Pinos, por ejemplo, en donde debía vivir el presidente de la República de México, mexicana. Aquí vemos el contraste brutal de lo que es capaz una dictadura y de lo que es manipuladora una autocracia, camino de la dictadura, como la nuestra. Señores, por desgracia, México es de las pocas naciones que han apoyado al tirano Maduro. Todos los pueblos latinoamericanos, bueno, incluso Brasil, con Lula da Silva, que es un socialista verdaderamente de cepa, culto, que sí ha leído las obras de Marx, de Hegel, que ha leído a Marta Harnecker, que ha leído seguramente el libro rojo de Mao, las obras completas de Mao, que sabe de lo que está hablando, seguramente leyó a Lenin, que es comunista, sí. Bueno, pues él y Gustavo Petro, un tipo que me da náuseas, que fue guerrillero en Colombia del M-19 y que fue un muy atinado matador de hombres, también ellos se han inclinado porque Maduro pueda comprobar su supuesta victoria en Venezuela. Pero AMLO habla con Lula da Silva, según parece, para ponerse de acuerdo y emitir un comunicado conjunto, y se acaba retirando del diálogo aduciendo que él respeta la soberanía de otros pueblos. Pero no la ha respetado en el caso reciente de Perú, y tampoco ha respetado a Bolivia en su soberanía, ni a Guatemala. Ha ofendido a esos mandatarios de esas naciones y ha ofendido a los pueblos que eligieron democráticamente a los suyos. Costa Rica ofrece a cambio el asilo político tanto al señor González Urrutia como a la valerosa lideresa María Corina Machado, para que vayan a Costa Rica tratando de tranquilizar las cosas mientras el pueblo de Venezuela se impone. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. No está en juego nada más la vida democrática de Venezuela. Está en juego la vida democrática de toda Latinoamérica y del mundo. Porque si triunfan los dictadores con estas argucias, con una bola de individuos que le reverencian, mala cosa. Pero ya hay un destacamento militar
que se ha pronunciado en contra de Maduro, diciendo que ellos van a apoyar a quien es verdaderamente el ganador de las elecciones. Y entonces ya las cosas se ponen en un nivel de confrontación severo y serio, mientras el señor AMLO empieza a tocar para que escuchen sus oídos las golondrinas, porque ya nomás te quedan 2 meses, miserable, y vas a tenerte que ir a la chingada de donde nunca debiste salir. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.